Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 3. El enemigo de mi enemigo. 979 después de la reforma rusana, 21 antes de la batalla de Yavin. Coruscant, rotonda del Senado, gran cámara de convocatoria. Esto no es una cuestión de filosofía, se necesitan más tropas. La República no puede darse el lujo de perder más terreno ante el ataque separatista. Gritó el senador Gumesam. Nuestros generales Jedi han informado al Senado que sus soldados todavía se desempeñan con valor en el campo de batalla. Lo que necesitamos es más responsabilidad. Necesito recordarles que la República todavía está operando endeudada. Esta guerra solo continúa drenando a la República de los recursos. Estamos al borde de la bancarrota. ¿Cuánto tiempo más debe durar esta guerra? Argumentó Bail Organa. La quiebra no tiene por qué ser un problema, amigos míos. Si se permite que se apruebe el proyecto de ley del senador Saam para abrir nuevas líneas de crédito, obtendremos acceso a los fondos necesarios para combatir la amenaza de la CIS y la Tierra. El astuto y orientado a los negocios senador Neimoidiano Lockdown insistió. ¿Este proyecto de ley no desregularía esencialmente la industria bancaria? Señaló Mon Mothma. Un pequeño precio a pagar para permanecer en la guerra, ¿no es así? La caminó Ana Aye Burton y preguntó a Mon Mothma. Las discusiones entre senadores se extendieron por la Cámara como la pólvora, a raíz del debate. Orden. ¿Habrá orden en este Senado? Masameda resonó en todo el gigantesco edificio del Senado, mientras golpeaba su bastón contra el suelo del podio del canciller varias veces. El Senado lentamente comenzó a guardar silencio mientras la senadora Amidala aprovechaba su oportunidad para ganar protagonismo acercando su grupo al centro de la acción. Miembros del Senado, ¿pueden escucharse a sí mismos por un momento? Más financiación, más clones y, lo que es más importante, más guerra. Olvídense de la responsabilidad fiscal, ¿qué pasa con la responsabilidad moral? Incluso saliendo victoriosos, la deuda de esta guerra llevará décadas. Creo que esta guerra ha durado bastante. Al expandir nuestro ejército, aceptaremos que la paz no puede ser mediada con los separatistas. Los Terran ciertamente ayudarán a la Confederación, y esta guerra nos tensará aún más. Samil llegó al centro para desafiarla. Senadora Amidala, ¿está sugiriendo que nos rindamos a los separatistas? Por supuesto que no, pero la negociación podría ser un mejor curso de acción. No se puede negociar con esos animales. Sigue la guerra, vota ahora. Gritó en voz alta el senador Mod Rap. Los cánticos que apoyaban su declaración resonaron por toda la sala. Miembros del Senado, sugiero que presentemos cualquier proyecto de ley de emergencia hasta que se determine si la desregulación es o no el curso de acción correcto. Sugirió Bail Organa. Entonces está decidido. Celebraremos una votación sobre este asunto. Dentro de una semana, votarán a favor o en contra de este proyecto de ley que desregula los bancos. Elijan sabiamente, llamo a este Senado aplazado. Declaró Masameda. Para Sidious, lo que significaba la próxima semana era cuando terminara la operación Puño Estelar. Los senadores regresaron a sus escenarios. El incidente de Anoko y la debacle de la embajada Terran todavía estaban frescos en la mente de todos, a pesar de haber ocurrido 3 meses antes. Aunque desregular los bancos podría significar un desastre para la economía de la República y muchos sabían el estado de desesperación en el que se encontraba la República con respecto a su deuda cada vez mayor, el fin de la guerra era un pequeño precio a pagar. La guerra fue unánimemente impopular. Nadie quería que esto se prolongara, pero cada uno tenía sus propias ideas sobre cómo acabar con ello. Los activistas por los derechos conscientes también han influido en una pequeña parte de la República para que se oponga abiertamente al ejército clon, gracias a la ayuda de los Terran. A pesar de esto, el ciudadano republicano promedio todavía estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía por el esfuerzo de la guerra de la República. Sin embargo, el hecho de que los Terran pronto puedan ser llamados a la guerra contra la República podría alejar a algunos senadores de sus ideales pacifistas o hacer que algunos se inclinen más por una solución diplomática pacífica. Era un problema con el que la senadora Padmé Amidala de Naboo estaba muy familiarizada. Padmé caminó junto a su marido, el caballero Jedi Anakin Skywalker, y su padawan Ahsoka Tano. Anakin, debes pedirle al Consejo Jedi que hable con el canciller Palpatine, eso no es parte de mi papel, Padmé. Anakin explicó. Pero maestro, ¿no somos pacificadores? ¿No es parte de mantener la paz expresar nuestras opiniones para asesorar al canciller? Ahsoka le preguntó.
Y además, no nos metiste en este lío cuando fuiste a buscar a ese droide oxidado. Se aclaró la garganta para llamar la atención de Padmé. Creo que sería mejor si pudieras enseñarle a mi Padawan un par de cosas sobre política. Después del debate de hoy, espero que haya aprendido mucho. Padmé respondió. A decir verdad, no entendí nada de eso. Lo único que discutieron fue la desregulación bancaria, las tasas de interés, pero casi nada discutió sobre por qué estamos librando esta guerra. Ahsoka suspiró. Bueno, los separatistas piensan que la república es corrupta, lo cual es mentira, y ahora los Terran quieren ayudar a los separatistas a continuar la guerra, pero nuestro trabajo es restaurar el orden. Anakin aclaró. Si eso es realmente lo que crees, entonces tal vez hablar con el canciller realmente no sea tu papel. Ven conmigo, Ahsoka. Padmé se burló mientras se alejaba con el Padawan de Anakin. Destructor estelar clase Venator, RNS intrépido. Hora estimada de llegada. 2 días. Ayla caminó por uno de los largos pasillos de su nave insignia. El intrépido estaba en su viaje inaugural, nada menos que hacia una nueva galaxia. El barco le fue asignado después de haber perdido el Liberty Overkill, mientras que el almirante Weyluth Tarkin lo había seleccionado como su buque insignia para toda la operación. Tarkin acababa de ser transferido de su puesto al mando del Carrion Spike después de haber sido patrocinado personalmente por el canciller Palpatine para liderar esta campaña. Ayla dudaba de la sabiduría de su nombramiento, pero estaba fuera de lugar que lo cuestionara. Ayla se asomó por una mirilla. Fue extraño. En lugar del tono azul de la luz deformada, era casi negro, con pocos rayos de luz y espaciados. Supuso que era porque estaban a medio camino entre galaxias. Hace algunos meses, se produjo una distorsión del espacio-tiempo, lo que provocó que la distancia entre la galaxia de origen y la Vía Láctea se acortara enormemente cuando se viaja a través de FTL, ya sea en el hiperespacio o en el misterioso desvío-espacio terrestre. Ella estaría entre los primeros seres de su galaxia en viajar a otra y posiblemente viviría para contarlo. Los diversos obstáculos que impedían un viaje hiperespacial seguro y eficiente fuera de la galaxia habían desaparecido milagrosamente. La barrera hiperespacial circunferencial que rodeaba la galaxia había desaparecido, abriendo el vacío intergaláctico. Después de enviar miles de sondas a través de la galaxia en busca de una nave de guerra de la CIS desaparecida que se suponía llevaba algo importante, aunque resultó ser una casualidad, el Consejo Jedi había exigido que se encontrara, finalmente una sonda que estaba desaparecida transmitió su ubicación. Sus coordenadas sorprendieron a los Jedi y a la República. Estaba en una galaxia separada. Después de que la sonda envió un mensaje cifrado que documentaba su historial de navegación, el caballero Jedi Anakin Skywalker fue enviado a investigar, y el resto es historia. Esta anomalía era ciertamente un misterio causado por la fuerza, pero su estatus como bendición o maldición aún permanecía envuelto en oscuridad. Solo podía preguntarse qué contenía esta Vía Láctea. Pero por ahora, lo único que produciría es la muerte. Ella venía a esta galaxia como una guerrera. Quizás pueda regresar como pacificadora cuando todo termine. Continuó hasta el estrecho compartimiento de la tripulación, que albergaba el cuartel de los Troopers. Todavía no podía entender lo pequeñas que eran las monedas. Habitaciones de 4x10 con una cama y un pequeño compartimento superior para las pequeñas pertenencias personales. Se permitió que los clones la hicieran claustrofóbica. Mientras se dirigía a su destino, los clones asintieron con la cabeza o la saludaron. Ella respondió del mismo modo, pero todavía pensaba que era extraño que lo hiciera, la vida militar nunca le resultaría familiar. Llegó a uno de los salones de las áreas recreativas más espaciosas y encontró al comandante Blee sentado en una mesa, mirando un canal de holonoticias con una expresión de horror plasmada en su rostro. Ayla se sorprendió de que estuvieran recibiendo una señal, estando tan lejos del núcleo, incluso de la galaxia. Mientras se sentaba junto a Blee, aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a la pantalla antes de que Blee pudiera entablar una conversación, aunque parecía que estaba prestando la mayor parte de su atención a la pantalla. 2 presentadores de noticias, un hombre Botan y una mujer Togruta, estaban debatiendo sobre la próxima guerra con los Terran. A todos en el Senado les gustaba fingir que todo estaba bien y que podían negociar y negociarían con los Terran. Todo era una fachada, todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que la República se viera envuelta en una guerra de 2 frentes, simplemente lo habían mantenido en secreto sobre cuándo y dónde finalmente estallaría. Todos sabemos que el UNSC tendrá suerte de sobrevivir un año, y mucho menos unos meses, en guerra con la República. Usan tecnología obsoleta por el bien de la fuerza. Además de eso, también tenemos millones de mundos y sistemas estelares en nuestra disposición.
El Botan discutió, riéndose todo el tiempo. La Togruta sacudió la cabeza, voy a tener que estar en desacuerdo con eso. Vimos de lo que son capaces, como lo demostró el incidente de Anoko, y por lo que sabemos de la guerra Terran Covenant, se han enfrentado enemigos mucho peores que nosotros. El hecho de que su tecnología no sea tan llamativa como la nuestra no significa que sea más débil. Por la pequeña cantidad de información que hemos obtenido, parece que la mayoría de sus mundos están altamente industrializados y bien desarrollados. Obviamente, todos sabemos que la República es más que rival para ellos. Después de todo, tenemos la mitad de una galaxia a nuestra disposición, y los Terran son solo advenedizos, pero los Terran todavía están concentrados en varias docenas de sistemas y mundos clave. El UNSC es desproporcionadamente grande para el tamaño del UEG. Puede que sea pequeño en tamaño general, pero me temo que es literalmente una fortaleza. Soy muy escéptico sobre si el gran ejército de la República está a la altura de esta tarea. Pero en general creo que sufriremos muchas bajas para derrotarlos, si siquiera podemos vencerlos, dijo Blee solemnemente, mientras dirigía su atención hacia ella. Hola, comandante. Dijo Ayla mientras la pantalla se apagaba, una señal de que se estaban alejando más de la fuente. ¿Qué piensas de todo esto? Ella preguntó. Aunque sabía que simplemente podía leer su mente, descubrió que usar sus poderes de esa manera era una perversión. Todo este calvario pondrá freno a todo nuestro día de Criff, para decirlo sin rodeos. Blee respondió con la precisión de un martillo sónico. No estaba del todo contento de que su descanso hubiera sido interrumpido por algún simulacro de abordaje ordenado por el propio Tarkin. Pero las órdenes son órdenes. ¿Y tú? Lo mismo, me temo. Ella miró con tristeza el tono apagado del piso de la sala recreativa. El clon dejó escapar un gruñido mientras se reclinaba hacia atrás en su asiento mientras un par de clones más tomaban asiento en uno de los sofás de la habitación. Rápidamente se inclinó hacia adelante, como si llegara a una revelación. Si soy un buen adivinador, los Jedi tienen aproximadamente la misma pista que yo, o cualquier otro gruñido, tiene sobre cómo ganar esta guerra. Suleekus movió mientras asentía, se ofendió mucho cuando la gente decía que los clones no eran más que herramientas para ser utilizadas como tales. En general, parecían ser siempre los que sabían tanto como cualquiera, si no más. Aunque rara vez te lo divulgarían. ¿Qué papel vas a desempeñar en esta próxima batalla? Hizo una pausa mientras hacía crujir sus nudillos, esta vez no me asignaron directamente a ti. Mi deber será liderar la batalla espacial. El de Shakti será ayudar en la batalla en tierra junto a ti, y Hax será asignado para ser el idiota que es. No sé cómo el consejo pensó que sería una buena idea darle un ascenso. Intervino Blee. Ella no pudo evitar sonreír ante eso. Será asignado para liderar el ataque a la plataforma espacial del UNSC. Ella terminó. Después de un momento de incómodo silencio, los dos comenzaron a entablar una conversación amistosa sobre el estado de la CIS. De repente, dos clones cerca de ellos comenzaron a reproducir música a todo volumen desde una consola de datos personal. Había escuchado ese horrible ruido antes en algún lugar, pero no podía. Música flip. Blee exclamó, como si leyera su mente como un Jedi. Me encanta. Renunciaría a la comida de una semana solo para conseguir un poco más. Los Terran, aunque se excluyeron en su mayor parte, habían tenido mucho éxito en exportar sus medios y su cultura a la galaxia en general. Se estaba convirtiendo en un espectáculo común ver baratijas de la cultura terrestre en Coruscant, especialmente su música supuestamente interesante y pegadiza. Se había extendido como un fuego entre la maleza seca por todas las filas de los clones. Ayla podría haber jurado que había visto gente caminando con jeans azules en la calle la última vez que la llamaron al templo Jedi. Me parece bastante irónico que estemos a punto de ir a la guerra. Dijo Ayla, consternada. Lo que usted diga, general. Blee estuvo de acuerdo. Capítulo 4. Deje escapar a los perros de la guerra. UNSC acorazado clase Medusa, sabueso de guerra del UNSC. En ruta hacia el sistema Alpha Rendara. En un discreto cuarto personal estaba sentada una figura enorme en un sofá de cuero genuino, uno de los muchos lujos que se brindaban a los oficiales. Aunque era suboficial, le habían concedido este espacioso espacio, algo que no hace falta decir para alguien de su repertorio. El hombre estaba reflexionando sobre la batalla que se avecinaba, lo que significaría para la humanidad y, lo que es más importante, cómo la defendería. Mientras cambiaba de posición, el sofá gimió, sostener esa cantidad de peso no estaba en el diseño. Media tonelada de hombre y de armadura era un estrés para el mueble. Se quitó el casco verde y lo dejó a un lado sobre la mesa.
El rostro del hombre estaba pálido y lleno de cicatrices como resultado de décadas de servicio, miles de misiones, cientos de batallas. Él era verdaderamente lo mejor de la humanidad, o como algunos se llamaban a sí mismos. Terrans, los verdaderos humanos. Eran los reclamadores. Estar en esta galaxia era su derecho de nacimiento y él era su protector. El hombre, el mito, la leyenda. Suboficial jefe maestro John, 117. John miró por una de las pocas ventanas del buque de guerra, deslizó su mano enguantada por su corto cabello castaño, pensando en por qué la ONI de repente lo había metido junto al resto de los Spartan 2 y 3 supervivientes de la noche. Mientras miraba fijamente el abismo silencioso, pero aullante, del desliespacio, comenzó a soñar despierto. Empezó a recordarlo como si fuera ayer. Cuando lo llevaron apresuradamente al segundo mundo, fortaleza más importante de la humanidad, quedó más que sorprendido al descubrir la causa de tal acción. Era Cortana. Al regresar a la Tierra después de la campaña Requiem, Cortana tuvo que ser entregada inmediatamente a la división cibernética de la ONI para que pudieran extraerle la información en un intento de eliminar la plaga lógica de su memoria. Semanas enteras sin nada que Gravemind pudiera hacer compañía le pasaría factura a cualquiera. La ONI la declaró no apta para el servicio. La encerraron en el infierno de la IA, o en una computadora centenaria con Windows Vista. No podía hacer nada más que sentarse allí y pudrirse en sentido figurado. Se le permitió visitarlo una vez. Solo una vez, y lo había considerado más bien una despedida. Después de esa vez, nunca más la había vuelto a ver. Había pasado a realizar operaciones de limpieza, principalmente contra insurreccionistas que se volvían demasiado ambiciosos y restos del Covenant que eran demasiado molestos, y luego pasó a entrenar a los Spartan 4. Había sido el menos exitoso de los espartanos a la hora de integrarse nuevamente en tiempos de paz. Sin nadie con quien luchar y con queriendo pagarles en cualquier forma posible, el UNSC había ofrecido a cada Spartan la oportunidad de llevar una vida normal. La mayoría de los Spartan 3 habían aceptado esta oferta y ahora vivían como ciudadanos de la UEG, algunos eran civiles tranquilos, con una pensión enorme, otros eran de todo, desde profesores hasta conserjes. Uno incluso trabajaba para un fabricante de armas que probaba servoarmaduras, pero varios habían pasado a trabajar como equipo de mercenarios. La galaxia de Andrómeda era muy inestable y el grupo de 10 se había convertido rápidamente en uno de los pistoleros a sueldo más conocidos. Solo trabajaron para pequeños planetas apartados sin afiliación real a la República o el CIS. Lo último que John supo de ellos fue que estaban empleados en el sistema Mandalore. Los Spartan 2 habían tenido mucho menos éxito que los 3, ya que habían estado en el ejército desde que eran niños, por lo que los ajustes solo habían funcionado para dos, María, 062, que ahora estaba casada y tenía un hijo, y Randall, 037, que tenía una hija. Los otros Spartan 2 y los 3 restantes, que eran aproximadamente 300 en total, habían optado por permanecer en el UNSC por numerosas razones, especialmente porque el programa Spartan 4 estaba en su infancia. Ayudaron a entrenar a la nueva generación de Spartans que recibieron aumentos nuevos y mejorados, pero también fueron elegidos de las filas del UNSCDF. La mayoría de ellos procedían de los Rangers del ejército, aerotransportado, boinas verdes, los ODST, fuerza de reconocimiento, etc. Mientras que los Spartan 2 eran la cima de toda la humanidad, los 4 eran la cima del UNSC, destinados a ser aplicados más ampliamente que los 2 o incluso 3, conservando la tradición de comando de sus predecesores. Cuando su ascensor llegó al fondo del complejo de búnkeres, se dio cuenta de que estaba en el cuartel general de la División Cibernética de la ONI. Su ubicación era clasificada, incluso para los espartanos. Pero aquí estaba él, hasta las rodillas en el vientre de la bestia. Estaban trabajando en cómo aumentar las posibilidades de que una IA alcance la metaestabilidad, la etapa final más rara de la vida útil de una IA. En esta etapa, que ocurre después de Rampante, la IA esencialmente se convierte en un ser verdaderamente sensible. Sin embargo, casi todas las IA se destrozaron antes de alcanzar la metaestabilidad. El UNSC y la ONI casi no tenían conocimiento sobre la plaga lógica, así que eso tampoco ayudó. Hasta entonces, ese había sido el caso. Independientemente de lo que le hubiera dicho la ONI, no habría podido explicar cómo se sintió después. Para él, era como ver morir a tu mejor amigo delante de ti y luego regresar como si nada hubiera pasado. Había luchado por aceptar la aparente muerte de Cortana, pero finalmente lo hizo. Lo único que hizo la ONI para salvarla fue extraer todos los datos relevantes que tenía. Ella estaba físicamente muerta para él, sin posibilidad de regresar. Él estaba equivocado.
Cortana finalmente había alcanzado la meta estabilidad, la primera IA humana en lograrlo, y como tal, ahora era un ser sensible, una verdadera persona artificial, que simplemente carecía de un cuerpo físico. Su sistema inmunológico luchó contra la plaga lógica como lo harían los anticuerpos contra cualquier infección común. Después de la celebración inicial de bienvenida, se le informó que la ONI estaba trabajando en la siguiente etapa de su plan, combinando un cuerpo humano sintético que era muy similar al tejido humano que permitía a una IA habitar una forma física que podía reaccionar con los humanos en todos los sentidos. Forma y retener el poder y las habilidades que tenía como IA, pudiendo interactuar con casi todos los sistemas informáticos conocidos en ambas galaxias. La humanidad realmente crearía vida. Bueno, al menos la sensibilidad. Le dijeron que se llevara a Cortana con él para probarla. Llévame alrededor de la cuadra. Dijo Cortana, poniendo fin al flashback de hace meses. Durmiendo en el trabajo, ya veo. Una voz familiar bromeó. John miró el avatar familiar de Cortana que cobraba vida gracias a los emisores holográficos de su Gen 3 Mjolnir Mark IV. Ella se puso de pie sobre la mesa, colocando las manos en las caderas. Me estaba levantando recién. El color de Cortana cambió de azul a rosa mientras sonreía. Estabas pensando en mí, me siento halagada. Ella realmente está de vuelta. Pensó John. Lo estaba. Cortana, ¿realmente crees que estás lista para esto? ¿Ha sido, John? Ella interrumpió, cruzándose de brazos. Sé cómo te sientes y. Te lo agradezco. Me hace sentir especial. Pero soy 100% verde en todos los ámbitos. John asintió mientras ella se sentaba en el borde de la mesa, dejando que sus piernas se balancearan en el aire mientras su color volvía a su azul natural. Además, ella sonrió y su avatar adquirió el tamaño de un humano normal. Solo puedo esperar un tiempo antes de que finalmente puedas invitarme a una cita. Fue tomado por sorpresa. John miró a Cortana. ¿Estás seguro de que no estás todavía desenfrenado? La ONI le había dicho que ella era un ser verdadero y que pronto tendría un cuerpo capaz de realizar todos los actos que los humanos podían realizar. Los fantasmas habían sido muy comunicativos al respecto. Eso era algo que le había parecido realmente divertido. Aún así, la ONI sabía del vínculo que él y Cortana compartían, pero la razón más probable por la que la eligieron para un estudio profundo sobre rampancia y metaestabilidad fueron las recomendaciones de la doctora Halsey. Tener a Cortana con alguien con quien conectarse ayudaría a avanzar en la tecnología de inteligencia artificial. Cortana se rió. Parece que puedo hacerte sentir incómodo. Eso es por estrellar esa Avancée contra el costado del Autumn. Supongo que me lo esperaba desde hace años. Cuando Cortana comenzó a mirarlo con nostalgia, el intercomunicador zumbó, llamando la atención de ambos. Cortana resopló cuando John respondió de inmediato. Este es Sierra, 117 reportando. Yo también estoy aquí. Anunció Cortana mientras volvía a su tamaño normal. Jefe maestro, este es el almirante White. Deben saber que no me gustan mucho las formalidades. Necesito verlos a los dos en el puente. La voz resonó en la boca del famoso almirante, teñida con un acento que solo se encuentra en el sur de la República Unida de América del Norte. Sí, señor. John respondió secamente mientras se ponía el casco de Mjolnir debajo de un brazo y salía de su habitación. Después de atravesar numerosos mamparos y varios cientos de metros del barco, atrayendo miradas de asombro y respeto a las que nunca se acostumbraría, finalmente llegó a uno de los tranvías que recorría el gigantesco buque de guerra. Fue un corto viaje de 20 segundos antes de llegar al área del puente, pasando junto a los oficiales que trabajaban duro en sus puestos antes de llegar al espacioso puente de una de las naves más poderosas de la flota del UNSC. La cavernosa sala estaba llena de exhibidores, estaciones de trabajo y estaba dominada por la silla del capitán, donde residía actualmente el capitán Aitun, el viejo amigo del almirante que se había vuelto casi tan famoso como el almirante Jacob Kiss. John pasó junto a las docenas de oficiales, quienes se levantaron rápidamente cuando el gigante de 8 pies de altura se dirigió hacia los dos timoneles, donde estaba parado un hombre de hombros anchos con un impecable uniforme de almirante, con el humo saliendo de su boca de un cigarro aún encendido. El hombre de 53 años se giró y miró fijamente al jefe maestro. Su gorra blanca con incrustaciones de oro ocultaba su cabello negro y canoso. Su rostro tenía una expresión de determinación y experiencia, pero también un toque de constante humor y rebeldía que llegó a definir a uno de los hombres que sin duda había hecho su parte justa para salvar a los Terran. Sus profundos ojos castaños contenían un atisbo de tristeza.
El hombre se había visto obligado a escribir la infame doctrina blanca, que exigía que miles de millones fueran obligados a abandonar sus hogares para poder utilizarlos para comprar algo de tiempo para la humanidad. Recordó cada barco bajo su mando. Cada barco y tripulación que fueron quemados. Intentó decirse a sí mismo que no era culpa suya, pero en el fondo se sentía responsable de los cientos de miles de bajas que había acumulado bajo su cargo de oficial a lo largo de décadas. Y luego estaba su hermano. Su hermano había continuado la larga y orgullosa tradición de su familia de ser ODST y, como tal, estuvo presente en la batalla de Harvest en 2526. Él nunca regresó. Gregory había sido el niño raro de su familia, siempre rompía las reglas, provocaba problemas en la escuela e incluso se negaba a alistarse en la infantería de marina. Sin embargo, si sus registros tenían algún mérito, demostró claramente que siempre estaba entre los mejores de su clase, y aún así tuvo tantos encontronazos con la ley como sobresalientes en sus boletas de calificaciones. Todo eso había cambiado después de que su hermano nunca regresó a casa. Inmediatamente se alistó para alistarse en el ejército, en el entrenamiento su prueba de actitud estuvo fuera de serie. Sería un infante de marina increíble, obtuvo una precisión del 95% en su examen de puntería durante el entrenamiento básico, pero sus talentos demostraron a dónde pertenecía realmente. En la marina. Después de completar OCS, fue asignado al UNSC Rapier, un destructor. Al año siguiente, demostró su competencia durante la batalla de Guafira cuando toda la tripulación del puente murió o quedó incapacitada, excepto él, un evento paralelo al de Preston Cole. Tomó el mando de la nave como un humilde teniente de grado junior, en una batalla para cubrir la retirada de los colonos en un mundo remoto y, mientras se enfrentaba a un portaaviones de asalto clase CAS, logró destruir milagrosamente la nave y salvar la colonia sin ayuda de nadie jugando. Muerto y atrayendo al Covenant a una trampa. Fue ascendido directamente a capitán. Después de eso, rápidamente ascendió de capitán a contraalmirante en la asediada novena flota, que había sufrido tantas bajas que fue ascendido por falta de personal. Luego tuvo lugar la fatídica batalla de Godín y el llamado Milagro de los Sargazos, y el resto fue historia. Se había ganado el título de ser el líder más agresivo de la armada, sus tácticas le habían permitido al UNSC luchar contra el Covenant en sus propios términos, antes de que pudiera enfrentarse cara a cara directamente con ellos. Muchos en América del Norte en la Tierra lo compararon con el general George S. Patton, pero sus homólogos del Covenant lo llamaron lo que se traduce aproximadamente como el Guardián. El nombre se quedó. Había tenido muchos desacuerdos con sus superiores en IUCOM, particularmente con el estimado almirante de flota Loro. Debido a que quería que las cosas se hicieran a su manera, casi fue dado de baja por completo de la Armada y del UNSC. Pero sus récords y su brillantez táctica, junto con varias acciones heroicas, salvaron su carrera. Estas incluyeron batallas como su acción de retención durante la primera batalla de Midward, donde el sabueso de guerra fue abordado por fuerzas del Covenant, con él luchando lado a lado con su destacamento de marines en el puente, disparando su M6 de Magnum chapado en marfil contra el Covenant. Era una de las razones por las que el público en general lo adoraba tanto. A pesar de que todavía me importan un comino las reglas que no sirven para hacer nada. De ahí el cigarro encendido. John descubrió que era totalmente opuesto a él mismo. Al jefe le habían enseñado a seguir las reglas desde que fue secuestrado a los 6 años, mientras que el almirante probablemente todavía tenía una orden judicial para él en alguna región como Texas u Oklahoma. A pesar de esto, el almirante White tenía su confianza. Señor. John saludó con un saludo. El almirante White le devolvió el gesto. Ah, ¿cómo te va, jefe maestro? Preguntó mientras extendía su mano, la cual John inmediatamente tomó. Verde. ¿Quería que le informara, señor? Preguntó Juan. Sí, lo hice. Respondió el almirante White mientras se cruzaba de brazos. ¿Qué piensas de la guerra? Hemos enfrentado peores probabilidades, pero el Covenant no controlaba media galaxia. ¿Podríamos enfrentarnos a millones de naves? Preguntó seriamente. Aunque probablemente conozcas mi opinión personal, simplemente los devolvería a la edad de piedra, pero aparentemente eso está mal visto en estos días. White añadió sarcásticamente. John había estado pensando lo mismo en sus habitaciones. Dio su respuesta, recordando sus primeras enseñanzas de Deja. Señor, creo que debemos dar el ejemplo, mostrarles que podemos lanzarlos donde y cuando queramos. Si ganamos una batalla decisiva, su frente interno será derrotado. Los Jedi, con su culto, quedarán devastados por esta derrota. Podemos vencerlos. Gregory arqueó una ceja mientras preguntaba.
Usualmente nunca me dices tus opiniones, a menos que te lo ordenen estrictamente. ¿Por qué estás tan en contra de los Jedi? John lo pensó detenidamente, estaba fuera de lugar, pero así era como realmente se sentía. Señor, al estudiar a los Jedi, hemos descubierto que su historia es un ciclo interminable de paz y violencia provocada por su ceguera y desconexión de la situación que los rodea, lo que lleva a algunos de ellos a volverse rebeldes en intentos egoístas de controlar a otros. O en algunos casos, intentar claramente lograr la paz, aunque de manera de veces dura. Estas son meras reacciones a los métodos retrógrados de los Jedi. Hizo una pausa por un segundo para dejar que el almirante pensara a lo que estaba diciendo. Estos Jedi no son más que una secta. El hecho de que la República los empuñe como una herramienta, y cómo se dejan manejar de esa manera, muestra cuán defectuosos son. Aunque John no pudo hacer ningún comentario al respecto, la adquisición de niños para su orden por parte de los Jedi tampoco le sentó bien. El almirante claramente estuvo de acuerdo con él mientras asentía, no podría haberlo dicho mejor. Estoy seguro de que tienes órdenes de Napspequar, pero te mantendré informado durante la batalla. Debes relajarte mientras puedas. Nosotros tienes 2 días más hasta que lleguemos a SDB-5. Eres más que capaz de aplastar a estos Xenos Jedi locos. Sí, señor. John respondió. Ah, y jefe maestro. Señor. Trate de no ensuciar demasiado. Acabo de hacer limpiar el barco hace una semana. Estación de sensores Guardián 230 del UNSC. Sentarse en medio del espacio profundo era un trabajo tremendamente aburrido. Estar encerrado en una estación minúscula, no más grande que el Museo de la Is que orbita sobre la Tierra, no ayudó. Las estaciones del Guardián realmente no necesitaban personal. La tripulación solo estaba a prueba de fallas y los sistemas automatizados fallaban y no podían limpiar los registros de datos en caso de que se capturara la estación. Aunque a la República se le había informado de la ubicación general de la Tierra cuando se hizo contacto oficialmente, y sabían dónde estaban otras colonias internas y Reach, la República desconocía la mayor parte del UEG, por lo que el protocolo Cole todavía estaba en vigor. Tanto el UEG como Sangeili habían cortado el contacto con la galaxia de Andrómeda en su mayor parte, con un comercio muy lucrativo y viajes civiles limitados desde destinos aprobados. Todos sabían que tenían que hacer su parte para guardar un secreto, bajo amenaza de cargos de traición. Me vino a la mente el viejo dicho de los labios flojos hunden los barcos. Un oficial de sensores se estaba quedando dormido en su silla mientras sus avanzados y costosos sensores, sondas y escáneres no detectaban nada, el tablero de amenazas estaba limpio. El alcance de una sola estación era de 500 años luz, y cuando se combinaba con las otras 500 estaciones similares, toda la frontera del UEG estaba vigilada en todo momento, una parte relativamente buena del brazo de Orión. Con el UNSC parado en Defcon 2 y tambaleándose en el borde de Defcon 1, la red de sensores Guardián estaba en alerta máxima para la esperada flota de la República. Sonó una alarma y el oficial se despertó sobresaltado. Sus ojos se encontraron con una pantalla iluminada como los cielos del UEG en el día de la victoria. Pulsó un botón de alerta de emergencia para abrir una línea con su superior. Señor, tenemos tangos entrantes, la parrilla está caliente. Repita, la parrilla está caliente. ¿Qué recogiste en tu escáner? Preguntó su oficial al mando. Señor, parece que es la flota reportada en Taris, más de 300 contactos. Los perfiles se leen como 10 cruceros clase Imperator, 45 portaaviones clase Venator, 70 cruceros ligeros clase Victory 2, 100 fragatas clase Aclamator, 12 naves ligeras clase Arquitens, 20 fragatas clase Dreadnought, 15 fragatas ligeras clase Carrack, 38 corbetas clase Consular y 30 auxiliares. La tonta IA de la estación inmediatamente transmitió el informe a IGCOM. El comunicador de SLI espacial tardaría unos minutos en llegar, dándoles al menos 2 horas de aviso. Cuando llegó el informe de la dirección de la flota, el hombre asintió. El vector está confirmado, Sistema Alpha Rendara. Sistema Alpha Rendara, base de despliegue estratégico 5. El cabo Frederick Leclerc siguió la línea de marines que se dirigían hacia la armería. Así que la República va a la ofensiva, gruñó su compañero de escuadrón, Rancia Urbach, mientras se dirigían a la armería, llena hasta el tope de marines armándose lo más rápido posible. Frederick, un joven de 23 años del mundo de la colonia interior de Morelli en el sistema Próxima Centauri, se había unido al cuerpo por el hecho de que él, como muchos otros hombres y mujeres de su edad, creció en la segunda mitad de la Gran Guerra. Había desarrollado un fuerte sentido del deber hacia la humanidad como resultado del creciente orgullo nacionalista entre los jóvenes que se había disparado durante y después de la guerra.
Pero después de terminar su servicio, todo lo que quería hacer era terminar la universidad y obtener una maestría en lingüística para poder trabajar en un escritorio. Al igual que todos los demás en la estación, estaba al borde de su litera esperando la inminente ofensiva de la República. Él y todos los demás terranos habían estado entusiasmados con el descubrimiento de las civilizaciones extragalácticas, pero eso había dado un giro de 180 grados después de Anoko. Ahora la República iba a intentar ocupar el brazo de Orión de la Vía Láctea. El UNSC no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera, no sin luchar. Las 77 naves del UNSC que ya estaban estacionadas en la base habían aumentado a 80, un número decente. Cuando descubrió que el último en llegar no era otro que el mismísimo sabueso de guerra, él y el resto del personal quedaron extasiados. Esa emoción solo creció cuando el propio jefe maestro subió a la estación, escoltando al almirante White a su reunión con el mayor general Udon. Frederick había sido uno de los bastardos afortunados que realmente pudo verlo cuando todos clamaban por llenar la bahía de aterrizaje. Aquí estaba él, un verdadero espartano. Había caminado sincronizado junto al almirante White mientras caminaban por el hangar. Se veía exactamente igual que en los vídeos que había visto cientos de veces cuando era adolescente. El poder había irradiado del hombre, y aunque el jefe maestro tenía su casco puesto, él mismo había recibido una dosis de confianza solo por su presencia. No había forma de que pudieran perder esta batalla ahora. Pasó los siguientes 3 minutos poniéndose su armadura, pieza por pieza, hasta que terminó. Las placas de armadura de cerámica de titanio estaban en su lugar y las fibras de carbono en el traje se formaron alrededor de su cuerpo para imitar sus movimientos y amplificarlos quién sabe cuánto. Al interactuar con su chip neuronal, Frederick podía controlar la armadura con mayor precisión. La armadura cobró vida cuando el color cambió al tradicional verde con un toque de bronce, acentuado por el brillo brillante de la capa ablativa reactiva, destinada a dispersar la energía del fuego de las armas. Su armadura era nueva, recién salida de la línea de producción. Se puso el casco encima de la cabeza y mostró un monóculo holográfico verde sobre su ojo derecho. ¿Cuánto tiempo crees que durará esta guerra?, preguntó Rance, agarrando su vieja pistola M6D y su DMR. Aunque Rance era uno de los tiradores del escuadrón, aún así agarró la venerable escopeta M90 de todos modos. Frederick hizo lo mismo mientras agarraba una pistola M6D, su MA5B y una M90, atándose esta última a su espalda con la placa magnética que la sujetaba. Se abasteció de 2 fragmentos, una explosión de flash y alrededor de 540 balas para su MA5B. En 9 revistas. Su implante neuronal le mostró cuánta potencia de fuego tenía. Recordó con cariño a su instructor reprendiéndolo por levantar y soltar su arma rápidamente solo para ver que la mira se encendía y apagaba. Cargó un 10º cargador en el rifle de asalto y rápidamente presionó el cerrojo en el lado izquierdo del rifle. Su contador se iluminó en azul, mostrando 60, potencia de fuego más que suficiente para matar a un hombre, o a un escuadrón. Se aseguró de que el seguro estuviera puesto mientras colocaba su arma en su espalda. Él y Rance se acercaron al resto de los miembros del 4º escuadrón del 6º pelotón del batallón de marines que guarnecían la estación. El líder del escuadrón, el sargento Rawlings, les hizo señas para que se acercaran. Su cicatriz que recibió por cortesía de un brute speaker durante la batalla de la Tierra brilló en la luz mientras hablaba. Leclerc, Auerbach. Debemos permanecer aquí en espera hasta que recibamos nuestras órdenes. Excelente, murmuró Frank, el ametrallador del escuadrón, levantando su MGS 953 SAU. ¿Cuánto tiempo durará esto?, murmuró Allí, el otro tirador del escuadrón, quien estaba cambiando su rifle por una A-22, que sería mucho más útil en los estrechos pasillos de la estación. En ese momento, como si fuera una señal, se encendieron los altavoces y las sirenas empezaron a sonar. Atención. 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 Los 900 marines presentes en la estación levantaron la cabeza. Una flota de la República ha saltado al sistema. Todos los tripulantes en sus estaciones de batalla. Repito, todos los tripulantes en sus estaciones de batalla. Prepárense para una acción de abordaje hostil. Sistema Alpha Rendara, Ciena, UNSC Fuerte Mentate. El teniente James Taylor murmuró para sí mismo mientras las sirenas sonaban en sus oídos, dándose cuenta de que no estaba en ningún simulacro. El mundo árido estaba a punto de ser atacado. La base en forma de octágono albergaba una sola división blindada del ejército, 2 divisiones de infantería del ejército y una división de infantería de marina.
Algunas otras bases similares a la suya existían en otras partes del mundo, pero estaban ubicadas cerca de las ciudades más grandes del otro lado del planeta. Taylor se apresuró a llegar a su recluse MBT estacionado en uno de los espacios para vehículos de la base. Saltó a la escotilla cerca del costado y usó su cordón neuronal para activar la bestia de 70 toneladas, asumiendo su papel como comandante de la máquina de entrega de muerte de 3 tripulantes. Su artillero, el recién alistado Grant Fitzsimmons, ya estaba en su asiento esperando a que Taylor pusiera en marcha el tanque. Sus controles se iluminaron y la pantalla de visualización se encendió para darle una vista de 360 grados. Los sistemas de armas se conectaron uno por uno hasta que finalmente el cañón Gauss de 125 milímetros cobró vida, todos los sistemas calientes. La escotilla delantera se abrió cuando su conductor, Peter Summers, un veterano de la guerra Covenant como él, encendió su pantalla y encendió el motor, que rugió como un león. ¿Estás listo para esto?, preguntó Taylor mientras accionaba los últimos interruptores que le permitirían funcionar sin obstáculos. Hagamos que muerdan la acera. Summers respondió con entusiasmo mientras aceleraba el motor hacia adelante, alineándose con el resto de la columna blindada. Taylor y Summers fueron recibidos al ver a los Pelicans despegando de sus pistas de aterrizaje, erizados de armas y repletos de hombres. Los UCAF Wombat pululaban por el cielo junto a la multitud de aviones de alas fijas que el UNSC desplegó, listos para abalanzarse sobre sus desprevenidas presas de la República en cualquier momento. Estaba muy lejos de lo que había sido el UNSC hace apenas 8 años. Sabueso de guerra del UNSC. Señor. La flota enemiga acaba de llegar al sistema. Nuestros escáneres están registrando más de 300 tangos. Saltaron cerca del 5º planeta del sistema y actualmente están acelerando hacia nosotros. El operador del sensor informaba a la IA, MacArthur, cuyo avatar era más o menos una copia perfecta del famoso general estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. MacArthur confirmó el informe y se volvió hacia el almirante White mientras el llamado a la acción sonaba en todo el barco. ¿Rango? Él simplemente preguntó. 3.200.000 kilómetros y acercándose. MacArthur respondió. Estarán dentro del alcance efectivo de nuestros DEU a 1.500.000 kilómetros. White ya lo sabía, pero a MacArthur le gustaba recordarle los rangos, una extraña peculiaridad resultante del cerebro donante de la IA. Haga que la flota se forme a nuestro alrededor en una postura defensiva estándar. Manténganos entre la base y la flota de la República y lance nuestros cazas, pero que permanezcan en reserva por ahora. Quiero que nuestros bombarderos permanezcan en sus hangares y esperen mi dominio. White respiró hondo y suspiró. Todas las armas se cargan a la máxima potencia. Lleva nuestra aceleración a 120 G hacia la flota enemiga. Mientras intentan cerrar la brecha y entrar en su rango de disparo efectivo, podremos disparar contra ellos. Primero abramos fuego impunemente con nuestros MAC, sorprendámoslos cuando usemos nuestras armas energéticas. El jefe maestro entró en el puente. Señor. John saludó secamente, equipado con un MA-6 y un láser Spartan. El almirante le devolvió el favor. Jefe maestro, no tengo un trabajo para ti en este momento. Lo más probable es que los bastardos intenten abordar la estación y dejar sus culos blancos en el suelo. Sin embargo, por mucho que sé que quieres estar en el en medio de esto, necesito que... MacArthur apareció frente al almirante White. Señor, tenemos un mensaje entrante del buque insignia de la República, el Intrepid, parece ser el almirante Tarkin, ¿respondemos? Tarkin, ¿eh? El almirante White murmuró en voz baja. Muy bien, pónganlo, quiero ver qué quiere este mono, cara a cara. White ordenó mientras se giraba para mirar la pantalla, la imagen de un almirante de la República con un impecable uniforme gris apareció en la pantalla. Destructor estelar clase Venator, RNS Intrépido. Inmediatamente después de que la flota abandonara el hiperespacio, el puente del Intrepid se puso a toda marcha mientras los oficiales y miembros de la tripulación se apresuraban a comunicar el estado de sus enemigos. La flota había salido del hiperespacio cerca de un gigante gaseoso del color del vómito. La formación enemiga apareció en sus sensores cuando la flota de Tarkin salió de la interferencia del planeta. Ayla estaba junto al almirante, junto con Shakti y Hax. El almirante estaba dando órdenes para que la flota se formara en dos grandes cuñas cuando la flota del UNSC llegó a los escáneres. Un tripulante gritó desde su puesto en el foso del puente. Almirante. Tenemos 80 naves enemigas. Se están moviendo para interceptarnos. ¿No se dan cuenta de que los superamos en número 4-1? Tarkin murmuró a nadie en particular mientras se volvía hacia el alférez más cercano.
Muestra su formación en la pantalla. Ayla miró con asombro infantil la pantalla holográfica mientras los perfiles de 80 naves del UNSC aparecían en la pantalla. A diferencia de las naves de la República o la CIS, las naves de guerra del UNSC parecían estar construidas para una cosa y solo una cosa: combate de alta intensidad. Tenían pocas líneas atractivas y algunas eran casi feas, pero todas parecían una verdadera arma de guerra. Parecían ser resistentes y optimizados para la guerra. Cualquier línea atractiva fue por accidente, ya que parecían estar diseñadas más para hacer el trabajo que para lucir bien en la propaganda. Ella era consciente de algunos de los perfiles de sus barcos, que resultaron ser sus fragatas y destructores, pero sus buques de guerra más grandes eran enormes bestias revestidas con gruesas armaduras y cubiertas con armas. 5 de sus grandes cruceros pesados eran unos cientos de metros más largos que un Venator. Parecían tener un aspecto más aerodinámico que el otro modelo de sus cruceros pesados, que eran aproximadamente 1 kilómetro más largos que un Victory 2. Los cruceros fueron eclipsados por 4 enormes barcos que medían fácilmente 7000 metros de largo, más grandes que cualquier cosa que Tarkin tuviera en su propia flota. La inteligencia de la República creía que los barcos eran portaaviones. Al igual que el Venator, este portaaviones parecía capaz de defenderse en una andanada. Pero hubo un barco que se destacó entre todos. No era el barco más grande de la flota, varios cientos de metros más corto que sus portaaviones. Pero a diferencia de los portaaviones, estaba repleto de cañones. Cientos y cientos de torretas sobresalían de la silueta en bloques del barco. Metros de blindaje hacían que la nave pareciera casi hinchada. Parecía francamente amenazador y su posición en medio de la formación piramidal del UNSC claramente lo hacía parecer el buque insignia. Por la fuerza, esa cosa es enorme, murmuró Ayla mientras las naves se acercaban una a la otra. La base del UNSC apareció a la vista, y era indudablemente fea, con grandes módulos unidos casi al azar y formados alrededor de un gran módulo central en el que fácilmente cabía un aclamator, y más allá estaba el mundo colonia UEG. Parecía un mundo árido, con vastas praderas y grandes praderas secas y algunas masas de agua. Ayla quedó atónita ante este mundo. Vida en otra galaxia. Estaba claro que el mundo todavía estaba en desarrollo, lo que se evidenciaba en el hecho de que los polos estaban cubiertos de mucho más hielo que el que tendría un planeta en la órbita de una estrella de clase G, lo que indicaba una cosa. Parece que nuestros informes eran ciertos de que el UEG está terraformando este mundo. Es sorprendente cómo pueden hacerlo tan rápido. Dijo Shakti. Estoy seguro de que a sus científicos les irá bien bajo nuestra dirección. Dijo Tarkin. Si tenía alguna duda sobre sus órdenes de atacar este lugar, entonces seguro que no la demostró. Tarkin señaló la lectura holográfica. Salve ese barco líder. Ayla no pudo evitar notar que tenían lecturas de energía inusualmente bajas. Algunos asumirían que se debía a que no tenían suficiente energía, pero su instinto le decía que podían enmascarar sus firmas de energía, algo que les daría una ventaja si cargaran repentinamente sus armas. Ayla temía pensar que ya habían encendido sus armas y solo estaban esperando una orden para disparar. El barco líder se está conectando, estableciendo alimentación. El oficial de comunicaciones llamó desde su posición en el foso. Ayla, Shak, Tarkin y el resto de la tripulación del puente de babor miraron la pantalla, con los ojos pegados a ella como un niño viendo una holocaricatura. El puente del acorazado del UNSC era sorprendentemente pequeño para una nave de su tamaño, tan grande como los que normalmente se encuentran en un Venator. Su interior gris opaco estaba compensado por la miríada de pantallas holográficas y tripulantes en sus estaciones, pero nada de eso parecía fuera de lugar. De pie en el centro de la pantalla había un hombre de hombros anchos con un rostro de piel ligeramente aceitunada que tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. El hombre llevaba un ceño perpetuo como una máscara y un uniforme blanco, adornado con medallas y cintas. Encima de su cabeza llevaba una gorra blanca. Tenía un pico negro corto adornado con el logo del UNSC. Su ave de presa única que agarra el mundo natal de los Terran, la Tierra, en sus garras y sus alas extendidas, incrustadas en oro. El hombre también tenía una pistola grande enfundada en su costado, pero sus ojos marrones daban una mirada que mataría con la misma rapidez. Detrás de él, en lo que probablemente era la silla de un capitán, estaba sentado un hombre de piel más oscura que vestía un uniforme menos ornamental. Él también tenía una mirada de fría contemplación, pero ella vio el odio ardiente en sus ojos. Más extraña aún era la figura que estaba detrás del almirante terrano. La figura era enorme y estaba cubierta por una poderosa armadura verde, su rostro oculto por un casco con visera dorada.
Podía sentir algo al respecto pero no podía señalarlo, ella jadeó internamente. Espera, ¿podría ser este uno de los supersoldados espartanos? Se le puso la piel de gallina al pensarlo. Ayla había leído sobre estos espartanos. Al leer sobre el Covenant se mencionó que había un grupo de soldados que eran lo suficientemente poderosos como para detener a ejércitos enteros del Covenant por sí solos. Los llamaban supersoldados espartanos. Incluso los Sangeiri los mencionaron, particularmente uno llamado Jefe Maestro, quien casi sin ayuda de nadie terminó la guerra. ¿Podría ser realmente uno de los espartanos? El almirante Weyluth Tarkin habló. Soy el almirante Weyluth Tarkin de la Armada de la República. Yo, bajo las órdenes del Canciller de la República y del Senado Galáctico, debo someterlo a usted y a su mundo. He venido a traerle el mensaje de que la República no se mantendrá a la ligera que la UEG ya no se entromete en los asuntos galácticos. Te has convertido en enemigo de la República Galáctica Y. El almirante del UNSC lo interrumpió. Escuche, imbécil, el UEG puede tomar cualquier acción y el lado que quiera como medio para preservarse. Somos una nación soberana. Usted ha iniciado las dos últimas guerras, la guerra clon y esta. Está bajo el gobierno de un dictador y ni siquiera lo admites. Tú y los Jedi inician más conflictos de los que los terminan y creen que pueden erigirse en los policías del universo y hacer cumplir su voluntad sobre los demás. Su presencia en este sistema es un acto de guerra, pero te hemos estado esperando aquí desde hace días. Tu flota es una bolsa de papel mojada, ¿sabes? Y nosotros somos el cuchillo caliente que apuñala. Sin embargo, como hoy me siento misericordioso, te dejaré ir. Con una advertencia, vete ahora y empezaré a matarte cuando estés de vuelta en tu propia galaxia. Les superan en número 4-1. Tarkin se jactó con aire de suficiencia. Simplemente no hay ninguna posibilidad de que ganes. Eso importa. El hombre respondió. Les mostraremos cómo se libra la guerra real, y cuando termine, sus ejércitos arderán, sus soldados esclavos serán liberados y la República estará en ruinas. Esta es su advertencia final. La pantalla se cortó. Arrogante, ¿no? Hux notó, sin darse cuenta de la ironía de su declaración. Tarkin se volvió hacia la tripulación. Eso es todo entonces. Todos los barcos están cerca de atacar. Haga que todos los cazas se preparen para el lanzamiento. Se volvió hacia Ayla. Quizás no pueda sentirlo a través de la fuerza, pero sé que será una batalla difícil, y al fin y al cabo una victoria. Sabueso de guerra del UNSC. Todas las armas cargadas, los condensadores Mach de toda la flota están listos, los proyectores de energía están cargados y los cañones de partículas están al 100%. Nos estamos acercando al alcance óptimo de nuestros sistemas Mach, la solución de disparo Mach está lista. Todas las naves pequeñas están fuera y en una posición flanqueante en la órbita de la luna más grande, los mantendremos en reserva por ahora y están a sus órdenes. El capitán Aitum informó mientras el almirante White golpeaba su pie con impaciencia. Señor, ¿usted me estaba informando sobre mis nuevas órdenes?, preguntó el jefe maestro, recordándole al almirante. Bien, perdón por la espera, jefe maestro. ¿Viste correctamente a esos Jedi y al almirante? Lo más probable es que uno de ellos esté en el barco durante toda la batalla como observador de ese almirante. Después de que nos enfrentemos barco a barco. Quiero que abordes su nave insignia e intentes tomar prisionero al almirante Tarkin, o al menos matar a algunos de esos Jedi. Sería de gran ayuda para desmoralizarlos, sin mencionar la información que la ONI podría extraerles. El comando Spartan II asintió mientras respondía simplemente. ¿Tienes refuerzos en reserva? Sí, tenemos un par a bordo solo para ustedes, Spartans, y sería perfecto si pudieran abrirse camino hasta allí. Si hay una ruta de vuelo despejada, enviaré marines para ayudarlos en la acción de abordaje, pero no hay garantías. Señor. MacArthur gritó cuando el color de la IA se volvió rojo por un segundo. El enemigo tiene un alcance de 1.500.000 kilómetros y se acerca. Tenemos soluciones de disparo bloqueadas en toda la flota. El almirante White se volvió para mirar por el puente y dio una orden que pasaría a la historia. Fuego. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.